Pero para poder hacer el taller necesito tener previamente los servidores ya corriendo. En este caso tengo un servidor con Oracle versión 10G, y debo tener por otra parte el primer servidor Windows Server, que es el servidor con SQL Server. Ya. Los tengo iniciados. Tengo el servidor con Oracle, que es el que preparamos las clases recientes. Tengo el servidor con SQL Server, que está hecho con harta anticipación, ¿cierto? Lo tenemos de casi un mes atrás, un poco más. Y también por otra parte tengo el servidor Linux Ubuntu, que tiene MySQL, ¿cierto? Entonces tengo los tres servidores para poder ejecutar el taller. Servidor SQL Server, servidor MySQL, servidor Oracle. ¿Ya? Los tres servidores ya listos. Vamos a mostrar la IP de cada uno para ir comparando. Servidor MySQL, servidor Oracle, y por acá tengo arrancando el servidor SQL Server. Me vamos a mostrar la dirección IP de él. Estos servidores ya están listos de los talleres anteriores o las evaluaciones con dobles que tuvimos anteriormente. Por lo tanto no les tengo ningún cambio a las máquinas, son las mismas, las dejé tal como estaban. Por otro lado, tengo el cliente, que es el Windows 7, el cual tiene varias herramientas instaladas, porque de él voy a administrar los otros motores de base de datos. Tiene Workbench para manejar lo que es el motor MySQL, tiene el Management Studio para manejar lo que es el motor SQL Server, y también le instalé el SQL Developer para manejar Oracle, ¿cierto? Entonces esta máquina va a manejar a las otras tres, que es como lo que teníamos en la pizarra aproximadamente. Un cliente y los tres servidores corriendo. ¿Qué necesito para manejar ahora o hacer la migración? Necesito haber descargado previamente las herramientas SSMA. Tengo una carpeta que le di por nombre SSMA Oracle, donde está los instaladores de la aplicación SSMA. Una aplicación y un archivo adicional, que es un extension pack. ¿Ya? En el caso de SSMA para MySQL bajé varias versiones, ¿cierto? Para poder ver las compatibilidades. De hecho, en la página me presenta las versiones 5.3, 5.2, 7.0, 6.0, para ver con qué motor voy a conectar. ¿Sí? Vamos a hacer primero la implementación del SSMA para Oracle. ¿Ya? Entonces, debo saber, ¿cierto?, que antes de instalarlo había un programa en las carpetas que fueron entregadas que se llamaba Oracle XE Client, ¿cierto? Había un Oracle XE que era el motor de base de datos y otro que iba al cliente. Este ahora debo instalarlo. Ahora lo necesito instalar. ¿Ya? Ese se lo entregué en la carpeta originalmente, que era la carpeta de Oracle, que iba a este archivo. Había uno que se llama Oracle XE Client y Oracle XE Universe. Ese es el motor de base de datos y ese es el cliente de conexión. Ahora lo vamos a ocupar. Entonces voy a tener que instalarlo en el cliente como programa. Lo requiere para esta ocasión. Oracle 10G Client. La instalación se parece a la versión del servidor, ¿cierto? Muy, muy similar. Ya.
Ya. Luego que lo instalo en el cliente, ahí queda una carpeta que se llama Oracle Client 10G Express de Bichos, que es la misma versión del servidor, pero la versión cliente. Un aplicativo. Ya. De hecho, ¿para qué sirve? Para conectarse por qué cosa hacia el servidor. Por línea de comando. Esa es la función que cumple. Una interfaz de línea de comando para conectarme a un servidor Oracle. ¿Ya? Eso era para comprobar ya la implementación. Ahora, como ya tengo ese cliente, voy a ver las herramientas SSMA, que también las descargué de la página Microsoft, son de libre descarga, pero hay que fijarse para qué versión van a ser. En este caso, yo bajé la versión 6.0, ya, SSMA para Oracle 6.0, vamos a ver si es compatible o no. ¿Ya? SQL Server Migration Assistant, esa es la sigla de SSMA, y lo que permite es tomar una base de datos que está en SQL Server y migrarla a otro motor de base de datos y sincronizarla. Entonces, en este caso, sincronizaría una base de datos SQL Server hacia una base de datos Oracle. ¿Ya? Vamos a hacer la instalación típica. La instalación custom, la personalizada, generalmente lo que pide son los puertos del Oracle. Como los puertos ya están abiertos en el otro servidor, no tenemos que hacer muchos cambios. Entonces se instala la aplicación y se instala también la extensión. Las dos cosas. Claro, por eso son dos versiones. Entonces ya aparece la herramienta nueva, ¿cierto? Microsoft SQL Server Migration para Oracle. ¿Ya? La herramienta. Entonces, esta herramienta va a ser el nexo entre el servidor SQL Server y el servidor Oracle, ¿cierto? ¿Ya? Ahí me pide algo, me falta NetFramework, por lo tanto voy a tener que bajar NetFramework 4.0 para Windows 7, para ejecutar. Entonces ahí empiezo a ver las cosas que me van a faltar. ¿Sí? Entonces las debo bajar en mi equipo anfitrión y luego subirlas al cliente y agregarlas. Hay una versión que se llama NetFramework Web, o sea, NetFramework, perdón, con descarga web, y otro se llama Standalone. La Standalone es la que baja toda y después tú la copias. O si no, la otra tiene que, es un ejecutable para bajar los paquetes de internet. Tú eliges cuál de las dos quieres trabajar. Claro, esa es la diferencia una con la otra. Y la vamos a descargar, son un par de minutos.
No ve la base del resto, sino que ve la de ese. Para identificar la conexión, yo puedo hacer varias conexiones. Literalmente puede ser el nombre del usuario, o que me salga ya podría crear ADN. Pero estás trabajando con creando la tabla en esa la base de datos con el nombre del usuario. Yo pondría mi personalizo la tabla. Entonces ya sabes que lo de vuelta el usuario de conexión es escribir el nombre. La versión no se quiere distinto porque el usuario de conexión es que por la restricción en la versión que se ha dicho. Claro, no es la restricción que tiene. Es un usuario que
Ahí tengo lista de sincronización. Después se la voy a mostrar en el video.
Ya, chicos, revisemos entonces. Instalé SSMA para Oracle. Y ahora lo que voy a hacer es levantar la herramienta Microsoft SQL Server para Oracle. Vean lo que genera, jóvenes. Esta herramienta me va a sincronizar o me va a comparar dos bases de datos, pero debo generar conexiones. ¿Ya? Tiene dos vistas. En la vista de arriba voy a ver los datos de Oracle y en la vista de abajo voy a ver la base de datos de SQL Server. Tienen que estar iniciados los ambos servidores. ¿Ya? Entonces lo que genero es una conexión o un proyecto. Genero proyecto. Le vamos a dar un nombre. ¿Ya? Conexión 1. ¿Ya? Me pregunta, ¿qué motor de base de datos sobre el que estoy trabajando de SQL Server? ¿Cuál es? 2008. 2008. Selecciono 2008. Ya, le doy OK. Ya. Aquí me dice que ya le di el nombre, voy a crear una de ejemplo, conexión 1. Conexión 2. Listo. Pasó. Y ahora debo elegir la conexión Oracle y la conexión SQL Server. La idea es que tome los dos servidores y los una, los sincronice. Entonces, conecto Oracle. Para conectar Oracle, ¿cierto? Me va a pedir los datos de conexión. ¿Ya? Oracle Client Provider, modo estándar, y los datos son los del servidor de Oracle. La IP, el puerto, el usuario y la contraseña. Cuando pregunta Oracle SID, el X representa la expresión Express Edition. ¿Cierto? Por eso tenemos que indicarle qué versión de Oracle estamos usando, Express Edition. ¿Ya? Y conecto, y mira lo que empieza a llamar. Genera la conexión y empieza a buscar las bases de datos del usuario o la tabla del usuario con el que sincronicé. Y aquí está. Aquí me tomo el Oracle, aquí arriba. Esquema. Veo el esquema con mi nombre. Esos son los usuarios con sus esquemas, están creados. Y este es con el que me conecté. Tablas. De ahí está. La tabla usuario. Ya. Entonces veo la base de datos Oracle. Ahora le digo, me falta conectar ¿qué cosa? Al SQL Server. Y el SQL Server me pide los mismos datos que pide el Management Studio. El servidor, la base de datos que tiene que estar en el servidor de SQL Server, la autentificación, ¿se acuerdan? De SQL Server, el usuario y la contraseña. Sí, porque la autentificación también puede ser local.
y le digo, me da una advertencia, ahí me dice que va a requerir una conexión, que va a decir qué cosas necesito tener, es solamente advertencia, y le doy OK. Y mira lo que aparece abajo, abajo me trae ¿a quién? Al SQL Server. Entonces lo que debo hacer yo es tener las bases de datos iguales en ambos servidores, con el mismo nombre. Si yo pincho una base de datos de SQL Server, de las que está abajo, que se llama registro, y que tiene esquemas, y esos esquemas son las tablas que están por ahí, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es tomar mi esquema local y replicarlo ¿dónde? En el remoto. No importa que en una parte se llame registro, pero con mayúsculas y en otra con minúsculas. Tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Y una vez que yo tengo los dos sincronizados, ¿cierto? Cuando ya tomo las dos bases de datos, le digo sincronizar base de datos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si tengo una tabla con 1000 registros de SQL Server, ¿la va a llevar a dónde? Al Oracle con los 1000 registros. Y los convierte según su estructura de datos. Y empieza. Listo. Entonces, estoy migrando desde SQL Server en forma, ¿cierto?, remota, al Oracle en forma remota. Están conectadas las bases de datos. Si aquí elimino un registro acá, acá también se elimina un registro. Se agrega uno acá, se agrega uno acá. Estás conectado. ¿Sí? ¿Ves que eso después de la prueba? Mientras esté funcionando la conexión. Claro. Entonces este programa, ¿qué es lo que hizo? Tomó los dos motores de base de datos y los relacionó, los juntó. No, es de SQL Server a Oracle, no al revés. Claro. SQL Server sincroniza al Oracle que está arriba. ¿Ya? Esa es la función que tenemos nosotros. Y después yo guardo esta conexión, ¿cierto? Para después iniciar y le digo, mira, me dice dónde quiero registrarla. Está revisando que existan los mismos datos, lo está sincronizando antes de guardarla. Entonces mando los datos del SQL Server al Oracle. Copio los esquemas. Lo bueno de esto es que usted puede hacer lo siguiente. Si, aparte de sincronizar, yo puedo crear ¿qué cosa? El script. Y el script que lo tengo de SQL Server lo va a crear para Oracle. Entonces guardo el script, ¿cierto? Lo lleva, lo guarda en el escritorio y este script que le di por nombre registro, crea la base de datos ¿para qué? Para Oracle. Entonces, ¿qué cosa va haciendo? Recuerden que los esquemas se crean como dbo.algo y los transforma a los esquemas de Oracle. Me crea todo el código. Entonces la base de datos que yo tenía local en SQL Server la puedo migrar para Oracle. Ya, ahí está. Transformó todo de DBO, por eso lo voy dejando en paréntesis. Modificó de dónde de DBO a crearlo como usuarios. En vez de DBO.usuario a usuarios. Y va modificando todos los valores. Ya. Entonces ahí tenemos la sincronización. Ahora, la otra herramienta es para SQL Server, ¿a dónde? A MySQL. El mismo procedimiento. MySQL. ¿Ya? Cuando estén instalando el SSMA para MySQL, lo que les pide adicional es tener un driver. Un driver que se llama ODBC 5.1. Tal lo bajan de la misma página de Microsoft. ¿Ya? El driver ODBC 5.1. Y eso es lo que van a hacer ustedes también en el trabajo, que yo lo tengo ya listo. Lo preparé ahora en este rato para hacer la implementación.
¿Ya? Es un driver de conexión que se baja de la misma página de Microsoft. Yo bajé todas las versiones disponibles para todas las versiones de SSMA de MySQL. O si no, tampoco no me deja hacer la implementación. Y una vez que tengo ese driver, yo puedo continuar. Me dice driver no encontrado, ¿cierto? Me dice ahí. Como no está encontrado, lo estoy instalando. Después, claro, me dice que estoy instalando el driver. Ahí lo encontró. Acepto licencia. Y voy a instalar el SSMA para MySQL. Esa es la diferencia que me pide uno con el otro. Me pide un driver. Yo pensé que se llamaba Excel, ¿no? Y luego que tiene por eso. Igual voy a buscar más tarde, porque lo hacía en la mañana. Ya, cuando inician el SSMA para MySQL les va a pedir un licenciamiento. Esa licencia yo se las pasé en la carpeta a principio de semestre donde venía el SSMA. Por eso hay un archivo que se llama MySQL SSMA License. Ese tienen que tenerlo, lo copian en la ruta que pide ahí. En esa ruta. Tienen que buscar la ruta, ¿cierto? Y dentro de esa ruta van a copiar esa licencia. Entonces ahí la vamos a abrir. ¿Cierto? Y esa licencia que tenía de bajada, que les pasé ya lista, la pegan, ¿cierto? En esa ruta. Entonces ahora la va a encontrar, ¿cierto? Refrescar licencia y dice licencia OK. Y ahí se abre ahora el para MySQL, ¿cierto? Que la interfaz es muy similar. ¿Y qué debo hacer? Nuevamente, un proyecto. Ya le vamos a dar por nombre conexión 3. Elijo de dónde va a ser el origen, SQL Server 2008. OK. ¿Ya? Y empiezo a conectar. Entonces, necesito los datos del SQL Server, necesito los datos del MySQL, ¿cierto? Y generar la conexión, como lo hicimos anteriormente. Y es lo mismo que hicimos con el otro SSMA.